Amados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual se están conectando a esta clase magistral. Vamos a iniciar ahora la semana tercera con la parte de la definición de las actividades. La semana anterior nosotros, en nuestra fase de planificación o planeación, definimos la EDT. Entonces recuerden ustedes que la EDT es una estructura jerárquica en donde yo voy descomponiendo el entregable en entregables más pequeños hasta llegar al nivel de paquete de trabajo. Entonces, como yo ya tengo claros mis paquetes de trabajo, a partir de esos paquetes de trabajo, yo ya puedo empezar a definir mis actividades. Entonces, ¿qué es una actividad? Pues sencillamente es una tarea o es eh, algo que me permite realizar un trabajo. Entonces, cuando yo defino la actividad, cuando yo defino la tarea, yo estoy definiendo cómo voy a realizar ese trabajo. Entonces, al tener claro cómo voy a realizar el trabajo, yo ya puedo establecer unos recursos. Debo definir también con qué recursos puedo ejecutar esas actividades, qué tiempo me consume la realización de esa actividad o tarea y pues obviamente cuál es el costo de realizar esa tarea. Entonces, al definir las actividades, yo ya puedo empezar a pensar un poquito más en el cronograma. ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta cuando relacionan la EDT con las actividades? Yo elaboro mi EDT, yo hago mi esquema estructurado, pero dentro de ese esquema estructurado yo no voy a incluir las actividades. Recuerden que yo solamente llego hasta el nivel de paquete de trabajo. Entonces, aquí voy a mostrar un tramito de una EDT. Entonces, donde llegamos a unos paquetes de trabajo llamados diseño, respuestas, software y reporte. Esos son los paquetes de trabajo. A partir de cada paquete de trabajo, entonces, fíjense ustedes que hay una lista de actividades para poder desarrollar ese paquete de trabajo. Y a la postre, pues yo estaré materializando el entregable del proyecto. Entonces, el EDT llega hasta el paquete de trabajo, hasta los cuadritos de abajo. Lo demás son actividades que yo no voy a incluir dentro de la EDT. Ya las actividades yo qué hago con ellas, yo las voy a listar en, puede ser en un cuadro de Excel, puedo listarlas, puede ser en un project, donde yo voy definiendo el orden en el cual se van a ejecutar esas actividades. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claras esas actividades, teniendo clara la conformación de la EDT, pues yo ya puedo entrar a definir mucho más a detalle mis actividades. Entonces yo ya puedo empezar a organizarlas, como les mencioné hace un momento, en un orden lógico. En un orden lógico para poder llegar a ese entregable. Entonces, por ejemplo, si dentro de mis actividades, mi paquete de trabajo se llama cimentación, hasta ahí llega mi paquete de trabajo, ¿qué actividades puedo yo relacionar con ese paquete de trabajo llamado cimentación? Entonces yo ya empiezo a pensar en localización y replanteo, yo puedo empezar a pensar en excavaciones mecánicas, en excavaciones manuales si aplican, puedo empezar a pensar en otras actividades como concreto pobre, acero para zapatas, para placas flotantes, dependiendo del tipo de cimentación que yo esté ejecutando. Entonces, ahí yo ya empecé a definir en un orden lógico las actividades de ese paquete de trabajo llamado cimentación. ¿Y qué hago yo con esas actividades? ¿Qué hacemos nosotros una vez hemos definido las actividades? Ya en un orden lógico podemos elaborar una primera versión de un diagrama de red en donde yo estoy buscando cuál es la secuencia lógica, cuáles son las dependencias que hay entre esas actividades y así poder tener ese entregable. Entonces, cuando yo estoy creando esas dependencias, estoy diciendo que yo puedo hacer una actividad después de otra o puedo hacer una actividad simultáneamente con otra, dependiendo pues del tipo de proyecto y del paquete de trabajo que yo esté ejecutando. Si yo tengo un proyecto de obra civil que es demasiado grande, que es complejo,
Pues muy seguramente yo no voy a definir absolutamente todas las actividades. Yo iré definiendo las actividades por fases. Entonces, en la primera fase yo puedo definir las actividades, definir su diagrama de red y secuenciarlas. Y lo demás lo puedo ir dejando pendiente. A medida que el proyecto transcurra, pues entonces podré definir las actividades de la fase 2, la fase 3, hasta llegar a la fase N, de manera tal que el cronograma que yo vaya construyendo esté lo más actualizado posible. Entonces, así de esa forma definimos las actividades. Si mi proyecto es pequeño, pues yo puedo hacer de un solo, digamos, en una sola fase, puedo definir completamente mis actividades y poder empezar a realizar la planificación de mi cronograma. Bien, de acuerdo con el PMI en su sexta versión, que ya podemos también hablar ya de una séptima, entonces cuando yo he definido las actividades voy a secuenciarlas. Cuando yo hago el secuenciamiento de actividades, pues yo lo que estoy buscando es relacionarlas de una forma lógica. Estoy relacionando cada una de ellas para formar una secuencia. Entonces, cuando yo secuencio mis actividades, cuando yo organizo ya mis actividades y defino unas relaciones, pues yo ya puedo elaborar un diagrama en donde hay unas precedencias. ¿Y cuáles son esas relaciones de secuenciamiento o de precedencias? Entonces podemos encontrar relaciones final a inicio. Yo no puedo iniciar una actividad hasta tanto no finalice la actividad precedente, que es una de las relaciones de secuencia más comunes que tenemos nosotros en obra civil. Entonces, por ejemplo, yo no puedo iniciar a fundir el concreto de una losa hasta tanto no finalice el amarre del acero de refuerzo. Entonces, ahí tengo un ejemplo de lo que es precedencia final a inicio. Pero también puedo tener precedencias final-final, en donde la actividad precedente no puede finalizar hasta tanto no finalice la otra actividad. O puedo tener actividades de inicio a inicio. Entonces, por ejemplo, final-final. Yo no puedo finalizar las redes eléctricas hasta tanto no finalicen también la instalación de redes hidrosanitarias. Por ejemplo, si yo quiero fundir una losa, entonces tengo yo mis redes eléctricas, mi tubería de red eléctrica y tengo que finalizarla simultáneamente con la red de hidrosanitaria. Esto, por ejemplo, pensando en una fundida. Inicio a inicio. También podrá pensar en iniciar ambas al mismo tiempo para beneficio más adelante de otras actividades que dependan de esa instalación de redes. Entonces, dependiendo del tipo de actividad, pues yo puedo establecer o documentar cuál va a ser la forma de secuenciamiento y la relación que hay entre esas actividades. Siguiendo con el tema de actividades, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de organizar esos secuenciamientos o esas dependencias? Entonces, por lo general, y dependiendo de la actividad, pues una tarea o actividad no podrá comenzar si las presentes no se han terminado. Entonces es importante que yo a la hora de definir o a la hora de secuenciar esas actividades tenga claro ese aspecto. Cuando yo hago los secuenciamientos, yo puedo tener actividades que se hagan simultáneamente y ya vemos, por ejemplo, los vínculos, inicio a inicio o final a final. Entonces quiere decir que dos actividades las puedo llevar de forma paralela, pero es importante definir si van de inicio a inicio o van de final a final. Si yo quiero tener actividades simultáneas, teniendo en cuenta la dependencia final a inicio, entonces debe haber atrás, traslapos, entonces donde yo estoy adelantando una actividad, ¿cierto? Entonces,
Yo puedo también tener actividad simultánea traslapando parte de la predecesora. Si no requiero tener actividad simultánea, sencillamente yo puedo generar atrasos. Es decir, que la actividad se pospone unos cuantos días en su relación final a inicio. Por ejemplo, yo estoy fundiendo una losa de concreto, la fundí sin acelerante. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, empezar a cargar esa losa, entonces yo tengo que generar un atraso de tantos días, 7, 14, 28 días, dependiendo de lo que me convenga. Entonces, ahí tenemos esas relaciones, teniendo en cuenta pues traslapos. Y finalmente, cuando yo ya he establecido las relaciones y los secuenciamientos, puedo llegar a elaborar un diagrama de red. Entonces tengo acá un ejemplo del diagrama de red, donde hay unas dependencias final a inicio, donde hay dependencias inicio a inicio, puede haber final a final, hay atrasos, hay adelantos, y esto a la postre, ¿qué beneficios me va a generar? Si yo tengo un diagrama de red como el que aparece ahí en la figura, pues yo puedo definir una ruta crítica. Puedo definir cuáles son las actividades críticas. Más adelante pues hablaremos un poco en detalle sobre lo que significa la ruta crítica. Pero lo importante es poder encontrar los caminos de dependencia para iniciar la elaboración del cronograma a partir de este diagrama de red que ustedes ven ahí en pantalla. Bien, cuando ya tengo definidas las actividades, cuando ya definí qué es lo que voy a hacer, yo les decía al principio de la clase, tenemos que tener en cuenta aspectos como recursos, costos y tiempo. Entonces, debo analizar cuál es el tiempo necesario para poder ejecutar esa actividad, teniendo en cuenta unos recursos que tengo asignados. Entonces, la duración de la actividad es importante definirla. ¿Por qué? Porque puedo empezar a darle forma al cronograma del proyecto. Entonces, si yo ya tengo la duración de cada una de las actividades, si tengo claro cuáles son las secuencias, cuál es la lógica de la programación, entonces yo necesito, o a partir de ahí mejor, de esa primera versión del cronograma, puedo constituir la línea base del cronograma, que es la versión inicial o la versión cero, con la cual yo voy a realizar el seguimiento y el control del proyecto, donde yo puedo tener claros dónde están los hitos, cuál puede ser la ruta crítica, cuáles son las holguras que van a tener las actividades y, si es el caso, gestionar cambios a la línea base del cronograma. Entonces, con esa primera programación, elaboro mi línea base, donde también puedo identificar los hitos del proyecto. ¿Y qué es un hito? Un hito es una actividad de duración cero. Un hito me permite identificar puntos críticos dentro de ese cronograma. Entonces, ¿cómo programo yo o cómo puedo yo definir ese hito? Entonces, un hito dentro de un proyecto puede ser la entrega o la finalización de un conjunto de actividades. Por ejemplo, en un proyecto de obra civil podemos decir que un hito puede ser la entrega de la primera etapa de un conjunto residencial compuesto por tantas torres. Entonces, en el cronograma, nosotros definimos construcción torre 1, torre 2, torre 3 y torre 4 que hacen parte de la primera etapa. Una vez termino la torre 4 con sus zonas comunes, un hito dentro del cronograma será entregar esa primera etapa. O puede ser iniciar algún evento en particular dentro de mi proyecto. Entonces, tener en cuenta claros que esos hitos es importante tenerlos muy bien definidos en el cronograma. Son actividades, insisto, de duración cero. Bueno, entonces, cuando yo ya he estimado los tiempos de las actividades,
Yo puedo utilizar algunas técnicas para dar unos tiempos adecuados a esas actividades que ya definimos en el paso anterior. Puedo utilizar técnicas análogas como una herramienta y estas técnicas análogas que me permiten comparar los tiempos de proyectos similares al que yo estoy realizando. Si yo necesito realizar, por ejemplo, una actividad de fundida de columnas redondas, por decir algo, entonces yo miro cuánto tiempo se demora fundir un grupo de columnas redondas en un proyecto que anteriormente se haya realizado y que sea muy parecido al mío. Entonces, suponiendo allá se tomaron, por decir algo, para un grupo de columnas 10 días, pues aquí yo podría colocar 11 o 12 días. Y estoy utilizando una técnica rápida para poder definir los tiempos de desarrollo de esa actividad. O también puedo trabajar con datos que yo encuentre eh, especificados dentro del sector, datos históricos. Puedo utilizar la estimación paramétrica para la duración de las actividades utilizando algoritmos, ecuaciones, utilizando promedios con base en datos históricos. Entonces, por ejemplo, puede haber una ecuación que defina la duración de una actividad en específico. Entonces, yo puedo aplicar esa ecuación para obtener la duración de una actividad que yo esté desarrollando dentro del proyecto. Tener claro que cuando yo hablo de estimación paramétrica, uso ecuaciones, uso algoritmos, uso simulaciones para poder estimar esa duración de actividades. Puedo emplear una técnica llamada la técnica de los tres valores. Este es un promedio, donde yo, ¿qué voy a tener en cuenta? Que la duración de la actividad va a tomar tres valores de base. Entonces hay un T sub 0 que será la estimación optimista de la actividad. Tengo un TM que será la duración promedio de la actividad y tengo una duración pesimista. Entonces, por ejemplo, podemos decir que para fundir 80 metros cúbicos de concreto, el tiempo óptimo, o sea, fundir una losa con 80 metros cúbicos, con todo lo que ello implique, el tiempo optimista podrán ser 2 días, el tiempo medio pueden ser 4 días, pero el pesimista puede ser 10 días. Yo tomo un promedio de esos tres y ese puede ser la estimación de la actividad con base en esos tres valores. Bien. Con las actividades definidas, con la duración de cada una de esas actividades y sus secuenciamientos, pues yo ya puedo gestionar adecuadamente el cronograma. Entonces en el cronograma yo ya tengo un plan completamente detallado de cuándo inicia mi proyecto, cuándo finaliza mi proyecto, cuáles son los hitos, cuáles son las actividades críticas y esto poderlo comunicar al grupo de interesados que está involucrado dentro del proyecto. Entonces, cuando yo ya tengo definido ese cronograma, puedo controlarlo y mostrar el desempeño de cada una de las actividades. Cuando hablo de desempeño, estoy hablando de atrasos o adelantos dentro de ese cronograma. Al gestionar el cronograma, pues yo puedo también verificar cómo se está realizando cualquier actividad con base en lo que yo haya planificado inicialmente. Cuando planifico el proyecto, cuando yo elaboro mi cronograma en un inicio, pues yo puedo utilizar técnicas de planificación como por ejemplo la ruta crítica. La ruta crítica es el mecanismo, digámoslo así, más común para control y seguimiento de la programación del cronograma. Y a partir de ahí, pues yo puedo definir qué actividades no se pueden atrasar y qué actividades pueden llegar a tener holgura. Entonces, al gestionar el cronograma, yo puedo definir un modelo muy particular para cada proyecto. Si el proyecto es pequeño, yo puedo encontrar una ruta crítica mucho más fácilmente de controlar. Puedo tener también cronogramas flexibles en donde yo puedo realizar cualquier cambio sin necesidad de afectar el alcance del proyecto. Entonces, esto depende de cómo haya sido concebido el proyecto.
Yo puedo tener un cronograma flexible utilizando metodologías ágiles de gestión de proyecto, pero normalmente los proyectos de ingeniería civil son proyectos predictivos en donde el cronograma está muy bien organizado, está muy bien clarificado y en donde solamente en ciertos puntos se podrían realizar algunos cambios. Entonces, al gestionar el cronograma, al controlarlo, pues yo que tengo que tener en cuenta primero, la información de entrada del proyecto. Entonces recuerden, a partir de la creación de la EDT, yo defino mis paquetes de trabajo y defino las actividades del proyecto. Defino después de las actividades qué recursos, costos, tiempo se necesita para poder realizar esa actividad. Una vez tengo eso, defino el modelo de programación. Entonces podemos definir el modelo de la ruta crítica. Ahora, ¿con qué herramienta voy a planificar? ¿Con qué herramienta voy a programar? ¿Con qué herramienta voy a hacer el control? Ah, bueno, ya tengo muchas aplicaciones en el mercado, puede ser Project, puede ser Primavera, y esa herramienta me permite controlar el cronograma del proyecto. O sea, primero lo planifico, lo elaboro y tengo el modelo del cronograma. Tengo la versión 0 que la vamos a llamar la línea base del cronograma. Y a partir de ahí empiezo yo a controlar y hacer seguimiento a las actividades que definí dentro de ese cronograma. ¿Qué puedo obtener también a la hora de gestionar el cronograma? Entonces, primero, puedo obtener una lista de actividades. Entonces, ¿cuáles son las actividades que yo voy a llevar a cabo en mi proyecto? Solamente elaboro una lista, de pronto fechas de inicio, fecha de finalización y ahí puede quedar. Puedo utilizar un modelo de diagrama de barras muy conocido como el diagrama de Gantt, que ustedes pueden ver en Microsoft Project, por ejemplo. Entonces, el tamaño de la barra me representa la duración de la actividad y puedo, con la ayuda de esa aplicación, elaborar el secuenciamiento de las actividades de acuerdo a las relaciones que hablamos anteriormente. Fin a inicio, inicio a inicio, fin a fin, dependiendo de lo que me exija a mí el proyecto. O puedo tener una representación por diagrama de red, donde yo puedo ubicar fácilmente también la ruta crítica, donde yo puedo determinar las holguras de las actividades y la duración de todo el proyecto. Bien, con eso hemos terminado de hablar de la parte de actividades, de planificación de actividades y gestión del cronograma. Cualquier duda, pues estaré atento a los canales de comunicación que tenemos. Para todos ustedes, un feliz día.